Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que te encuentres en cualquier latitud del mundo. Buenas noches a los hermanos de la Iglesia de Pentecostés Buenas Nuevas en Tampa y también en algunas partes de aquí de los Estados Unidos. Estamos transmitiendo desde nuestro hogar una vez más en medio de toda esta pandemia, como todos ustedes conocen. Pero antes de entrar en los detalles de la predicación, queremos recordarle a nuestra congregación y a todos ustedes, mis hermanos y hermanas que están conectados, que tenemos necesidad de oración por varios hermanos en nuestra congregación. Vamos a estar orando y le pido que nos respalden por Bilingüe y Estela, conocidos en la congregación. Son personas mayores, ya no pueden visitarnos, pero están en su casa y nosotros pues les visitamos, y muchos de ustedes también. Estamos esperando que bajen un poco todo esto de la pandemia para poder visitarles nuevamente. También así Ena y Félix, otra pareja que también están muy cargaditos de años, pero la bendición del Señor también está sobre ellos y le estamos enviando un saludo. Queremos orar por algunos hermanos enfermos de la congregación. Tengo una pequeña lista y si se me olvida alguno, si no lo menciono, por favor discúlpenme, pero Dios sabe de qué tenemos necesidad. Así que vamos a estar orando por nuestra pastora, por mí, por mi papá en Cuba. Vamos a estar orando por Maite Nasco y por toda su familia también, por el pastor Víctor Nasco. Vamos a orar también por la familia de Ramón y Fabiola. Ayer cumplió años una de sus nietas y estamos enviándole un saludo a los que están en Orlando, que también nos ven y reciben la bendición del Señor a través de la palabra, que esto es lo más importante. Se están nutriendo, para mi hermano Jaime también y toda la familia de Fabiola por allá. Así que también vamos a orar por Ernesto y Magda, que tienen ambos tienen cada uno peticiones especiales familiares. Estamos orando por ellos. Así que también vamos a seguir orando por Manuel, nuestro hermano Manuel, por Sergio, que está todavía en un centro de rehabilitación. Vamos a estar orando por la mamá de Ada, por la abuela de Jenis en Cuba también, y por Eduardo y Marlene. También vamos a estar orando cada uno de nosotros. Así que vamos a orar para presentar este servicio, y son todos bienvenidos a esta iglesia virtual. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición que tú permites a cada uno de nosotros, a cada uno de tus siervos en cualquier lugar del mundo, que podamos llevar tu palabra en medio de una crisis, en medio de una pandemia en la que no podemos reunirnos en nuestros templos, pero hacemos de nuestros hogares los templos para adorar y bendecir tu nombre. Bendecimos a cada uno de los hermanos conectados y los que puedan conectar después por cualquiera de las dos vías. Y también te pedimos por todas estas peticiones que hemos puesto delante de tu presencia. Escucha, oh Padre, el clamor de tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que la palabra de hoy también, oh Dios, toque cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos, y la iglesia dice: allí donde tú estás, di amén, aleluya, gloria a Dios. Así que bueno, vamos a buscar en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a estar estudiando algunas cosas sobre David. Vamos a hacer un retrato de la personalidad de David. No vamos a pretender hacer un estudio acerca de todos sus defectos o todas sus virtudes, sino vamos a tocar algunas cosas importantes que nos enseña una porción de la palabra con respecto a David. Y hemos titulado este pasaje o esta reflexión, esta predicación, un retrato de David. ¿Me parezco a él? ¿Te pareces a él? Aleluya, eso es lo que vamos a ver. Así que vamos a leer en el pasaje 1 Samuel 17, versículos 11 en adelante. Y antes de entrar en la lectura, vamos a hacer una pequeña introducción. Todos recuerdan que David era una persona
era un hombre que era pastor de ovejas. Pero una de las cosas que hacía David también era músico, era poeta y era cantor. Así que esto representa en la vida de David dones que él tenía para ejercer como siervo, no solamente como rey, sino como siervo del Dios Altísimo. Hay muchos salmos que usted los puede leer, los podemos leer a cada rato, en muchas ocasiones los leemos. Son salmos hermosísimos, con una carga espiritual tremenda y con una carga poética tremenda, escritos por David. ¿A quién se los escribió? Al músico principal. ¿Quién es el músico principal? El Señor, Jehová de los ejércitos. Aleluya, nuestro Señor y Salvador. Así que tengamos en cuenta esto, que son dones. O sea, una de las cosas que vemos en el retrato de David antes de entrar en la lectura bíblica es precisamente los dones que el Señor le había dado a David. Entre ellos esto: músico, cantor, poeta. Así que, pero también era pastor de ovejas. Y esto representa en David, ¿qué cosa? El ministerio. Un ministerio que puede ser en tu vida un ministerio pastoral. Lo puede ser en tu vida, hermano o hermana que me escucha, un ministerio de evangelismo, o puede ser un ministerio de enseñanza. O sea, son cosas que Dios le dio a David en un momento determinado para que tú y yo también pudiéramos vernos retratados o reflejados en el retrato de un hombre, en la figura de un hombre, que un mortal como tú y como yo, pero que representó al Señor con valor, con firmeza, con fe, con confianza. Y eso es lo que quiere el Señor. Dios reparte dones, Dios te da a ti, me da a mí, le da a los otros hermanos, para que nosotros los ejerzamos, para que los usemos en nuestros ministerios. Así que, pero también recoge la Biblia algo acerca de David. ¿Qué es lo que recoge la Biblia? Algo acerca de David. Algo más, que era cazador, defensor de las ovejas. Esto representa ¿qué? Habilidades que tenía David. O sea, ya estamos viendo sus dones, estamos viendo lo que representa el ministerio, y todo lo que estamos estudiando es porque también el Señor te lo da a ti, porque también el Señor te prepara para lo que vas a hacer en el futuro inmediato. Y digo futuro inmediato porque eso fue lo que hizo con David. Lo preparó y enseguida David tomó las riendas del reino un tiempo después. Pero Dios lo fue preparando, lo fue ubicando en el lugar. Así que cazador y defensor de las ovejas representan las habilidades de un siervo, de una sierva del Señor. También David no confiaba en sus fuerzas, sino confiaba en las fuerzas que el Señor tenía. Así pues, vamos a detenernos ahora, después de haber hecho esta introducción pequeña, y vamos a detenernos en este pasaje. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Dice, añadió David, Jehová, esto fue cuando se presentó delante de Saúl, porque después que Goliat se había levantado como el paladín de los filisteos y estaba acosando y intimidando a las huestes del pueblo de Israel, de Saúl, a la tierra de Saúl, pues entonces, ¿qué pasó? Todos se atemorizaron ante aquel Señor grande y poderoso. Pero David averiguó lo que estaba pasando y se presentó delante del rey. Pero antes de que se presentara delante del rey, él comenzó a indagar lo que estaba sucediendo, y su hermano mayor, Eliab, en el versículo 28 de este capítulo 17, se le enfrenta y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo por aquí? Y David, pues, como que se defiende. Pero lo que vemos en esta persona, en este Eliab, en este hermano mayor de David, es una persona que demerita a otro. Es una persona que tú te lo puedes encontrar en cualquier lugar, te lo puedes encontrar en tu trabajo, te lo puedes encontrar en tu iglesia, en tu escuela, en cualquier lugar, hasta en la familia, como en este caso. Demerita, te pone a menos, solamente porque tú confías en Dios.
Sigue confiando en Dios, no tengas miedo, no te atemorices, que Dios te va a poner a ti en el lugar que te ha señalado y lo va a poner a él o a ella en el lugar que tiene de acuerdo a su rebeldía, de acuerdo a su falta de humildad. Así que su hermano Eliú se tuvo que callar la boca, y aquí en esta historia quien sale prevaleciendo y quien se lleva todo el mérito primero es Dios y después David, como todos sabemos, los que hemos estudiado la palabra de Dios. Así que, 1 Samuel, versículo 17-37, una vez que ya David se presenta delante de Saúl, entonces que le dice estas palabras: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Por qué le dijo eso? Porque unos versículos anteriores, este hombre, Saúl, los recibió, como decimos nosotros, con bombo y platillo hasta cierto punto, porque no entendía cómo aquel muchacho, aquel joven, se podía enfrentar a este soldado tan grande, tan armado, un gigante prácticamente, que dice que medía 6 codos y un palmo, así que era una persona sumamente alta. Dicen que andaba alrededor de los 3 metros de estatura, así que ya saben, ya pueden imaginarse la estatura de este gigante. No era un gigante como a veces lo vemos en las películas, que tenía del tamaño de un edificio, ni nada de eso. Era un hombre con cierta estatura, grande, de mucha estatura, que pasaba la estatura promedio, incluso de las personas altas. Así que vamos a verlo con toda la realidad, con toda todo lo que podamos verdaderamente creer, y no estar creyendo que son cosas como de cuentos de hadas y cuentos así. No, la Biblia es una historia real, es la palabra de Dios y explica todo con realidad absoluta. Así pues, este hombre intenta ponerle las ropas a Saúl de él, sus propias ropas, las ropas del rey. ¿Qué pasa con eso? Mira, mi hermano, mira, mi hermana, no quieras ponerte las ropas de nadie, no quieras parecerte a nadie. Dios tiene un propósito contigo en tu vida. Dios tiene un propósito con la personalidad que tú tienes. Tú tienes una personalidad hecha por Dios, definida y única. Y con esa personalidad usted se va a presentar delante de cualquier vicisitud, delante de cualquier crisis, delante del Señor, delante incluso del enemigo, donde usted lo va a vencer, porque Jesucristo siempre va contigo. Aleluya. Así pues, una vez que este hombre le quiso poner las ropas a David, suyas propias, David le dijo: esto no me sirve de nada. O sea, David quiso seguir echar la pelea con sus propias ropas. No quería ser o creer que él era el rey. Me imagino que de cierto modo el rey le quiso poner esa ropa no solamente para defenderlo, sino para también demostrarle al ejército de los filisteos que quien estaba peleando era precisamente el rey Saúl. Mentiroso y engañoso. Por eso Dios le pagó de acuerdo a lo que él había hecho con su reino y con lo que él había hecho con su pueblo y con su propia persona ante la santidad de Dios. Así que David definió y decidió ponerse sus propias ropas. Y en el versículo 37 vemos que la confianza que tenía David. Le dice: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Pues claro que iba a estar con él. Además estaba que él dijera: ve, que Jehová va contigo. Quien tenía la verdadera confianza era David. Quien estaba esperando y tenía toda la certeza de que Dios peleaba por él era David. Saúl estaba totalmente alejado del Señor, totalmente. Así que estos versículos son versículos tremendos, porque nos hacen ver de que tú eres tú. No trates de ser como nadie. Si tú predicas de una manera, predica como tú.
no trates de imitar a nadie. Si tú cantas de una manera, no trates de imitar a nadie. Sí sabemos que podemos cantar canciones de varios salmistas, y si estamos cantando una pista, pues se nos va un poco como copiarlo. Pero realmente eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la personalidad. Tú tienes que ser tú. Cuando tú des la alabanza, cuando tú ministres en la alabanza, no trates de ser como nadie. Sé tú. Cuando tú prediques, sé tú. Cuando tú prediques en la calle o en cualquier lugar, sé tú. Cuando tú vayas a cualquier lugar, sé tú en el nombre del Señor. Bendecido sea el Señor. Así que después de esto, vemos cómo David toma su cayado, dice en el versículo 40, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y salió a enfrentarse a ese filisteo. Dice que cuando el filisteo venía, él salió al encuentro del filisteo. En ningún momento vaciló. El cristiano no puede vacilar ante el enemigo. El cristiano tiene que ponerse delante del enemigo y batallar, porque tienes que temer. Hay cristianos que siempre están temerosos del diablo. Hay cristianos que ven el diablo en cualquier lugar y ven demonios en cualquier lugar. Mira, mi hermano, usted lo que tiene que ver delante de usted es al Señor Jesucristo. Usted el que tiene que ver son las huestes celestiales. Cuando el profeta vio que aquel escudero que él tenía, lo que veía era mucho enemigo, ¿cuál fue la oración del profeta? Señor, ábrele sus ojos para que él vea que son son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. El cristiano tiene que ver la multitud de ángeles que están a favor nuestro. El cristiano tiene que ver el poderío del Señor a favor nuestro. El cristiano tiene que ver la unción del Señor a favor nuestro. Usted y yo dejemos de estar pensando tanto y alabando tanto al enemigo, porque al que tenemos que alabar y dar la gloria es al Señor Jesucristo. Dejemos que el enemigo haga su trabajo, déjalo, que cuando él venga a ti, tú lo vas a pisotear. Cuando él venga a ti, tú le vas a vencer en el nombre de Jesús. Así mismo como venció David. Así mismitico, sin ningún tipo de cosas especiales. No vas a necesitar nada especial. No vas a necesitar una armadura especial, ni siquiera una armadura estratégica como las armas que hay hoy en día de alta tecnología. Solamente vas a necesitar el poder del Señor, el poder de Cristo. En el nombre de Jesús tú vences porque el Señor está contigo. Así que no te preocupes, porque el ejemplo está aquí, bien claro. Este hombre, este filisteo, este Goliat, este hombre enardecido que estaba hablando mal del ejército de Jehová, hablando mal del ejército del pueblo de Dios, se paró, y David, como todo un joven, sin mucha experiencia en combate, pero sí tenía experiencia ¿en qué? En defender a las ovejas. Tenía habilidades, había matado osos, había matado leones, se había enfrentado a animales y los había vencido. Era un hombre que estaba preparado por Dios. Joven, sí, no importa. A veces demeritamos a los jóvenes, a veces pensamos que los jóvenes están perdiendo el tiempo. Mire, hay a veces personas de mayor edad que pierden más el tiempo que los jóvenes. Así que no pongamos a estar demeritando a los jóvenes, porque puede que seamos un Eliab en vez de un David. ¿Cuál es tu retrato? ¿Te pareces a David o te pareces a Eliab? Yo espero que te parezcas a David. Eso es lo que yo quiero. Parecerme a David, porque David caminaba conforme al corazón de Jehová. Sí, me vas a decir, pero era un asesino. Pero Dios lo salvó, pero Dios le perdonó, porque él sabía humillarse, él sabía pedir perdón. Así que también una de las cosas especiales que tenía el retrato de David y que tú y yo debíamos tener es esa humildad y esa capacidad de pararnos delante del Señor y reconocer cuando hemos pecado, para que la gracia y la misericordia de Dios venga sobre nosotros. Gracias sea al Señor por su gracia, por su misericordia, porque Él nos ama. Y todas las fallas que hacemos, Él las tira en el fondo del mar y no se acuerda más de ellas. Pero no abusemos
de la gracia y la misericordia de Dios. Bendecido sea el Señor. Entonces, este bravucón se paró delante del enemigo. ¿Y qué nos enseña esto? El enemigo de las almas se para en la figura de cualquier persona. Se puede parar en la figura de una persona. Te puede criticar. Puede criticar tu ministerio. Puede criticar tus dones. Puede decir que lo que estás haciendo no está bien. Y es bueno que escuchemos los comentarios, vamos a decirlo de otro modo, las opiniones de algunos hermanos, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la palabra del Señor. Es bueno eso, pero hay que tener sabiduría para escoger cuáles comentarios son válidos y cuáles son no. Es como los espíritus, hay que examinarlo. Entonces, usted escucha y usted recibe, usted percibe a través del Espíritu Santo qué es lo que es válido para su vida y qué es lo que no. Entonces, usted va a hacer como hizo David. David se plantó delante de este hombre, no le importó amenazas, no le importó bravuconerías del enemigo. ¿Por qué? Porque David era un hombre valiente. Y no solo valiente, sino confiado en el Señor. Aleluya. Y la confianza en el Señor nos hace hacer, ¿qué? Maravillas. Si no puedes brincar un arroyo, probablemente brinques un río y no solamente un arroyo, porque vas imbuido del poder del Señor, imbuido de la presencia del Señor, de la unción del Señor. Así. Entonces este hombre le dijo cosas a David feas. Le dijo, ¿tú crees que yo soy un perro para que vengas a mí con palo? Porque David fue con palo, con su vara. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, mire, déjeme decirle antes de pasar al otro. Hay cristianos que le tienen miedo a los otros dioses, a esos dioses que hay por ahí de palo. Hay cristianos que le tienen miedo a figuras y a entidades en las cuales han creído antes. En el nombre de Jesús yo te digo que todo lo que tú hiciste en el pasado, que todas aquellas cosas que tú hiciste creyendo en cualquier otra entidad, en cualquier otro Dios, todo eso está desechado, todo eso está destruido, porque una vez que tú vienes a Cristo, Cristo te ha dado la victoria, te ha limpiado de una vez y por todas con su sangre preciosa y ahora te ha hecho un vencedor. Y ahora tú no tienes que temerle a esas entidades, sino tú tienes que ir delante de cualquier otra persona que quiera intimidarte, que quiera ser como este hombre, como este filisteo, como este Goliat, intimidarte y decirte, ten cuidado, porque si sigues haciendo esas cosas, esos dioses te van a castigar. Esos dioses son de palo, tienen ojo y no ven, tienen oído y no oyen, tienen boca y no hablan, no tienen poder, pero en el poder de Jesús tú tienes la victoria y tú vas a seguir adelante. No te dejes meter miedo, tú vas a vencer como mismo venció David a este Goliat, a este gigante. Y entonces en el versículo 44 le dice David, le dijo el filisteo a David, ven a mí que te voy a matar y te voy a picar la cabeza. Entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí. Este es uno de los pasajes más lindos, más bravos, con una carga de valentía, de seguridad y de confianza en el Señor que yo veo en las Escrituras. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, o sea, venía armado hasta los dientes. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios de los escuadrones de Israel, aleluya, a quien tú has provocado. Oh, aleluya. Mucho cuidado, mucho cuidado. Quizás alguna persona está escuchando este pasaje y no cree en Dios. Quizás hay algún ateo por ahí que quizás por casualidad, como dicen la gente en el mundo, como dicen los no creyentes, por casualidad escuché este pasaje, o por casualidad escuché ese mensaje. No es por casualidad. Si eres un ateo y no crees, te estoy diciendo ahora en estos momentos que esta palabra es para ti. Y no provoques al Señor, porque todo aquel que provoca al Señor tiene su paga. Aquí lo vemos en la Biblia. Y no quiero que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento.
no quiero que sufras, sino que aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Para eso te ha llamado. Para eso estamos predicando la palabra. No es solamente para nutrir a las ovejas de la grey. No es solamente para que nuestros hermanos de nuestra iglesia reciban la palabra que no pueden recibir en nuestro templo. Esto se ha abierto de una manera porque Dios tiene el control de todo y porque Dios ha permitido esto para que la iglesia no se quede encerrada solamente en las cuatro paredes del templo. Ahora pensamos que no podemos predicar. Ahora es cuando más se está predicando el evangelio. Ahora es cuando más se levantan los siervos y las siervas. Ahora es cuando los hermanos a veces cantan afuera en los vecindarios o se ponen a orar en las calles. Lo que no se hacía antes se está haciendo ahora. Lo que no hacíamos antes lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque Dios nos da la alternativa en medio de una crisis. En medio de una crisis te da la alternativa y te da la victoria. ¿Qué le pasó a David? Había una crisis, todo el mundo tenía miedo, pero se levantó un hombre en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, de Jehová, porque Jesús todavía no había hecho su aparición física, pero como Dios estaba allí, en el nombre de Jesús, tú sí lo haces porque ya tú conoces al Señor, porque ya Jesucristo vino una vez, vas a obtener la victoria. No permitas que nadie provoque al Señor, y si lo provoca, ya tendrá su pago. Pero tú no te dejes intimidar, no te dejes intimidar. ¿Y qué hizo David? David se enfrentó. Y dice aquí la palabra, en el versículo 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Óigame, estos pasajes son bravos. La gente podrá decir, oye, pero la Biblia habla fuerte. La Biblia habla fuerte, pero también habla con amor. Estas son cosas que hay que ponerlas porque la Biblia es el libro de historia de la iglesia, el libro de la historia del pueblo de Israel, una parte de la iglesia de otra. Es el libro de historia mejor escrito. Es el único libro de historia en el cual Dios, este que está aquí, creó con toda autoridad. Estuve estudiando historia en Cuba y por cosas que no voy a hablar ahora porque no vienen al tema, perdí cierta confianza en la historia. Me sigue gustando la historia, la sigo leyendo, pero la historia que más me gusta y la historia mejor contada, como dice una película, es la historia de Cristo. Y la historia que más me gusta es la historia que está en la palabra de Dios. Es la historia del pueblo de Israel, la historia de la salvación del mundo, de la reconciliación del hombre con Dios. Esa es la mejor historia que podamos escuchar. Aleluya, gloria sea al Señor. Así que este hombre se lo dijo y dice, te voy a cortar la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando venga el enemigo delante de ti, tiene que decirles al enemigo, así mismo de esa manera, mira enemigo, todo Israel, todo el mundo, todo mi vecindario, toda la iglesia, toda la gente de mi trabajo van a saber que hay un Dios en el cielo que está a favor mío. Hay un Dios en el cielo que está a favor mío. Y sabrá toda esta congregación, dice el versículo 47, que Jehová no salva, escuche bien, con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Aleluya. Amén, aleluya. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¡Wow! Tremendo. Gloria sea al Señor. ¡Qué confianza! ¡Qué seguridad! ¿Tienes tú esta seguridad en el Señor? ¿Tienes tú estas cualidades que hemos visto, que estamos viendo de David? ¿Tú las tienes también? Yo las tengo también. Si nos falta alguna, y no las estamos viendo todas, si nos falta alguna, tenemos que orar. Tú podrás estar diciendo, no, la figura que yo tengo que mirar es la de Cristo. Sí, hay que imitar al Señor, claro que sí. Esa es nuestra figura principal. Pero es que estos hombres que están aquí nos enseñan tantas cosas. Si no quieres aprender nada de David, entonces no vas a querer aprender nada de Juan, ni nada de Lucas, y mucho menos de Pablo. Pero esto no es así.
tenemos que aprender de ellos, porque todos ellos tienen. Dice que David cogió, metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una sola piedra de las 5 que había, y con una sola fue suficiente para derribar a aquel gigante. Con una sola. ¿Sabes qué? Tú también tienes una sola piedra. ¿Sabes cuál es la piedra? Cristo. Esa es la piedra en la que tú tienes tu confianza. Y toda guerra, todo enfrentamiento que tú tengas con cualquier tipo de enemigo, ya sea humano, y no estoy hablando de una contienda física, sino estoy hablando sobre todo de contienda espiritual, porque hay contiendas que tú tienes entre tus amigos, entre tus familiares, con trabajadores, contienda que parece física, pero no es física, es una contienda espiritual. Son personas que son usadas por el enemigo para intimidarte, para que tú sientas temor, para desanimarte. Pero yo te digo en el nombre de Jesús en este día, que como mismo fue David solamente con vara y con piedra, tú también, aún yendo de una manera aparentemente, escucha esto, aparentemente desigual, entonces es cuando aparece alguien que se llama Jesús. Cuando la batalla parece desigual, aparece Jesús. Jesús siempre va contigo. Jesús no te abandona. Dios va contigo. Tiró la onda, le dio en la frente y cayó. E inmediatamente, con la misma espada de aquel gigante, le cortó la cabeza. E inmediatamente se desató una persecución de las huestes del pueblo de Israel en contra de los filisteos, que pies en polvorosa, cuando vieron a su paladín caer derrotado por un muchacho. Prácticamente pusieron pies en polvorosa a correr, y dice la historia aquí que fueron masacrados. Cogieron botín, de todo. Eso está en la Biblia. Es una historia para que tú y yo saquemos enseñanzas, para que tú y yo sepamos que el retrato que nosotros debemos ver primero es el de Cristo, pero una de las cosas de los retratos que vemos, en los cuales tú puedes figurar tu vida, en los cuales tú puedes decir, yo quiero ser de ese modo también, es en la figura de David. ¿Por qué? Porque David era un hombre que caminó conforme al corazón de Jehová. David tiene mucho que enseñarnos, ¿bien? Y voy a repasarle. David tenía dones. David tenía ministerio. Esto es lo que representa para ti hoy. Pastor de ovejas representa tu ministerio. Músico, cantor y poeta representa tus dones. Cazador y defensor de las ovejas representa tus habilidades, que el Señor te las da también. El versículo de 1 Samuel 17:37 dice que él confiaba en el Señor. O sea, como mismo él confiaba, tú tienes que confiar en el Señor. No te pongas ropa de nadie, no trates de ser como nadie. Sé tú, en el nombre de Jesús. No te preocupes por las amenazas del enemigo. Tú tienes la victoria. Sé valiente, porque Dios pelea la batalla por ti. Aleluya. Quien provoca a Dios, recuerda esto, tarde o temprano será doblegado y será derrotado. Mucho cuidado. Y para terminar, cuando la pelea parece desigual, aparece Cristo. Cuando la pelea parece desigual, cuando parece que tú no puedes, en tus fuerzas, lógicamente no vas a poder, pero en las fuerzas del Señor, sí. Así que bueno, si tú que me estás escuchando no conoces al Señor en este día, yo quisiera que hicieras una oración de arrepentimiento, solamente diciéndole: Padre, perdona por mis faltas, por mis pecados. Me entrego a ti como hijo tuyo, como hija tuya. Recíbeme, oh Dios. Perdona mis faltas, échalas en el fondo del mar. Quiero servirte. Quiero ser un David. Quiero ponerme en tus manos. Úsame con poder para tu reino y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, cliquea
en la campanita y haznoslo saber. Haznoslo saber, para saber que Dios te ha tocado el corazón y has podido recibirle como tu Salvador personal. El Señor está en control y seguimos alabando y bendiciendo al Señor de la manera que haya que hacerlo. Estamos en nuestros hogares. Bendiga a su familia, bendiga a los hermanos, pásale mensaje, pase estas predicaciones. Y si usted canta, si usted hace algo, también pásale un versículo bíblico, pásale una oración, ore por los hermanos, haga lo que quiera. Manténgase útil como hizo David. No deje que el Señor use a otra persona. Déjate usar por Él. Déjate usar por Él y vas a recibir bendiciones grandes. A todos ustedes, los que están allí, los que van a escuchar este mensaje por YouTube después, les damos nuestro más caluroso saludo, nuestras bendiciones de parte del Señor. Shalom.